Más de 7 millones de kilómetros cuadrados de selva tropical se extienden por 9 naciones sudamericanas. Un territorio tan vasto que grandes porciones permanecen sin explorar hasta el día de hoy. Aquí, entre la vegetación más densa del planeta, la naturaleza guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Desde expedicionarios que se esfumaron en el follaje, hasta entidades que las comunidades locales juran haber presenciado. Lo que estás por descubrir va más allá de simples historias. Son los enigmas más profundos de un ecosistema que aún no revela todas sus verdades. Prepárate para sumergirte en el iceberg de los misterios amazónicos. A principios del 1900, un aventurero británico quedó obsesionado con la idea de una metrópoli oculta en medio de la jungla. Percy Fawcett creía fervientemente en la existencia de una civilización avanzada que habitó estas tierras hace siglos, a la cual nombró Ciudad Z. En 1925 partió hacia el estado de Mato Grosso junto a su hijo y un compañero. Antes de adentrarse, escribió prometiendo contacto con esta antigua sociedad, pero el trío jamás regresó. Más de 100 exploradores desaparecieron posteriormente buscándolos. Algunos reportaron vestigios de asentamientos antiguos cerca de su última posición conocida. Las teorías abundan. Muerte a manos de tribus, enfermedad, o incluso que descubrió la ciudad y decidió quedarse. Su destino final permanece como uno de los grandes enigmas del continente. Esta región no solo ostenta el título del bosque tropical más extenso, sino que funciona como regulador climático global. Su vegetación absorbe cantidades masivas de CO2, mitigando el calentamiento planetario. Pero la tala y los incendios amenazan este equilibrio delicado. Científicos alertan que la continua pérdida forestal podría transformar esta selva húmeda en árida sabana, con consecuencias catastróficas para el clima mundial. Las comunidades indígenas hablan de una criatura colosal que acecha entre los árboles más antiguos. El mapinguari, según describen, supera los 2 metros de altura, cubierto de pelo rojizo, con garras masivas y un hedor nauseabundo. Los relatos mencionan una boca en el vientre y un ojo único en la frente. Su rugido retumba a kilómetros y deja árboles destrozados a su paso. Para algunos, es el guardián del bosque que ataca a quienes lo dañan. Otros creen que es el alma de un chamán castigado. Exploradores han hallado huellas inexplicables y escuchado rugidos sin identificar. Los científicos especulan que podría ser memoria colectiva de perezosos gigantes prehistóricos que aún sobrevivirían en zonas inexploradas. A pesar de los drones y satélites, más de 100 grupos tribales viven completamente aislados del mundo moderno, principalmente en Brasil, Perú y Colombia. Los Corubo, los flecheiros que atacan a cualquier intruso, y los Mashcopiro, avistados desde el aire. Estos pueblos mantienen estilos de vida milenarios, cazan, pescan y dominan territorios que conocen íntimamente. Sin embargo, enfrentan amenazas de madereros ilegales, narcotráfico y enfermedades. Imágenes aéreas han captado aldeas ocultas y cultivos, confirmando que vastas zonas permanecen completamente vírgenes. Esta selva ha sido escenario de algunas de las historias de supervivencia más extremas documentadas. Juliana Köpke cayó de un avión en 1971 y caminó 10 días hasta encontrar ayuda. Jonathan Acosta sobrevivió 31 días perdido en Bolivia comiendo insectos y frutas silvestres, perdiendo más de 20 kilos. Estos relatos muestran lo despiadado del ambiente: calor sofocante, insectos venenosos, serpientes letales, humedad abrumadora y un silencio desorientador.
Perderse aquí significa enfrentar un entorno que no perdona. Entre el follaje más denso, accesible solo por río o aire, operan instalaciones clandestinas en Colombia, Bolivia y Perú. Estos laboratorios procesan coca en pasta base y cocaína. Los grupos criminales aprovechan el aislamiento extremo y la dificultad de detección. Los químicos utilizados contaminan ríos y suelos, afectando gravemente a comunidades indígenas. En la frontera colombo-peruana se han descubierto pistas de aterrizaje improvisadas y campamentos abandonados. La presencia de estas operaciones genera violencia, desplazamiento y devastación ambiental. El tamaño y geografía del Amazonas hacen casi imposible erradicar el problema completamente. En el Parque Nacional Sierra del Divisor de Perú se alza una formación llamada Cerro El Cono. Vista desde el aire, su silueta piramidal perfecta ha generado innumerables teorías. Algunos sugieren que es un volcán dormido, otros creen que es una construcción antigua cubierta por vegetación. La zona es prácticamente inaccesible debido a lluvia constante, terreno escarpado y barrancos peligrosos. Las autoridades restringen el acceso para proteger la reserva. Investigadores afirman haber detectado estructuras simétricas y formaciones rocosas, aparentemente artificiales. Las teorías van desde civilización desconocida hasta montaña sagrada ancestral. El Atelocinus microtis, conocido como perro fantasma amazónico, es tan esquivo que durante años se dudó de su existencia. Este cánido de orejas pequeñas, patas delgadas y mirada tímida, habita pantanos y ríos profundos de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Los científicos lo conocen solo por fotografías de cámaras trampa. Se alimenta de peces, cangrejos y roedores pequeños, siendo extremadamente silencioso y evitando el contacto diurno. Las comunidades lo consideran un presagio espiritual de tormentas o desgracias. A pesar del reconocimiento científico, sigue siendo uno de los animales más misteriosos e invisibles del continente. En las profundidades fluviales se habla de la boyuna, una serpiente negra gigantesca capaz de cambiar de forma. A veces aparece como anaconda colosal con ojos carmesí, otras como mujer o canoa que atrae viajeros. Se dice que hunde embarcaciones enteras en la oscuridad del río. Los pobladores ribereños cuentan que controla tormentas y su movimiento hace temblar la superficie del agua. En la mitología brasileña, representa el poder de los espíritus acuáticos y el castigo a quienes desafían la naturaleza. Durante siglos se creyó que el Amazonas fue siempre territorio virgen, sin grandes civilizaciones. Sin embargo, imágenes satelitales revelaron más de 450 geoglifos bajo la vegetación del estado de Acre, Brasil. Círculos, cuadrados, caminos y canales perfectamente trazados, con dimensiones hasta de 300 metros. Descubiertos tras deforestación, estos diseños permanecieron ocultos miles de años. Se estiman entre el 1000 a.C. y 1250 d.C., sugiriendo civilización avanzada precolombina. Arqueólogos desconocen quién los creó o su propósito exacto, posiblemente centros ceremoniales o espirituales. Lo más inquietante es que no conectan con ninguna cultura conocida. En 2009, paleontólogos en la mina Cerrejón de Colombia desenterraron fósiles de la serpiente más grande jamás documentada. La Titanoboa cerrejonensis vivió hace 60 millones de años, midiendo casi 15 metros y pesando más de 1 tonelada. Devoraba cocodrilos enteros. Habitaba pantanos tropicales que formaban parte de la región amazónica antigua. Su tamaño descomunal se debía al clima cálido y húmedo,
similar al Amazonas actual. Las vértebras encontradas permitieron reconstruirla con precisión, revelando fuerza aplastante de más de 180 kilos por pulgada cuadrada. Aunque extinta hace millones de años, demuestra que la selva sudamericana albergó depredadores colosales mucho antes del humano. La Theraphosa blondi habita el suelo húmedo amazónico. Es la araña más grande del mundo, alcanzando el tamaño de un plato y pesando más de 170 gramos. Sus patas miden hasta 30 centímetros y sus colmillos negros brillantes superan 2.5 centímetros. Aunque su veneno no mata humanos, paraliza presas en minutos. Se alimenta de insectos, ranas, serpientes pequeñas, aves y ratones, ganándose el apodo de cazadora de pájaros. Su movimiento produce susurros secos sobre la tierra y cuando se amenaza, lanza pelos urticantes irritantes. En la cadena alimenticia amazónica, es la reina arácnida. Gigantescos flujos de vapor viajan por la atmósfera, transportando humedad desde la selva hacia otras regiones continentales. Cada árbol libera miles de litros de vapor diario mediante transpiración. Juntos generan nubes inmensas que funcionan como verdaderos ríos celestes. Estas corrientes pueden mover más agua que el propio río Amazonas, llevando lluvias hasta Argentina, Uruguay y Chile. Gracias a este fenómeno, gran parte del clima sudamericano permanece estable. Sin embargo, la deforestación debilita su funcionamiento. Menos árboles significan ríos voladores más débiles y sequías en zonas antes húmedas. Entre Ecuador y Perú norte habita el pueblo Shuar, célebre por su práctica ancestral llamada sansa, reducir cabezas de enemigos al tamaño de una naranja. El proceso era meticuloso y espiritual, creyendo que al encoger la cabeza, el espíritu enemigo quedaba atrapado, impidiendo venganza. Para los Shuar, no era crueldad sino equilibrio entre vida y muerte. Los colonizadores se fascinaron, y el comercio de cabezas reducidas se volvió negocio oscuro, muchas siendo falsificaciones de animales. Hoy los Shuar conservan su cultura pero han abandonado esta práctica, aunque su historia permanece como símbolo de los misterios amazónicos. En selvas de Perú y Brasil se habla del Chuyachaki, entidad capaz de adoptar cualquier forma, amigo, animal o familiar. Siempre hay algo que lo delata, su pie deformado. Engaña a viajeros con voces conocidas o risas para hacerlos perder para siempre. Relatos dicen que quien lo sigue queda atrapado en otra dimensión donde el tiempo no existe. Para pueblos amazónicos es guardián natural que castiga a quienes cazan sin necesidad o dañan árboles, pero también puede proteger a quienes respetan la selva. Testimonios afirman haberlo visto observando desde árboles con sonrisa extraña y pies torcidos. En años recientes, surgió controversia sobre una supuesta ciudad perdida llamada Ratanabá, oculta en el Amazonas brasileño. Supuestamente construida hace 450 millones de años por seres extraterrestres que poblaron la Tierra antes de la humanidad. Se afirma que en Cerrado Roncador, Mato Grosso, existen túneles subterráneos, pirámides y estructuras energéticas de civilización avanzada. Ratanabá habría sido el centro mundial desde donde se controlaba el planeta antiguamente. Aunque sin evidencia científica, imágenes aéreas y patrones geométricos alimentaron la conspiración. El tema se volvió tan popular que fue investigado por medios y científicos, confirmando inexistencia de estructuras reales. Aún así, muchos creen que el gobierno oculta información. En 2011, científicos del Observatorio Nacional de Brasil descubrieron un enorme río subterráneo,
fluyendo a casi 4.000 metros de profundidad bajo la cuenca amazónica. Lo bautizaron Río Hamza, en honor al geofísico líder Valilla Hamza. Este río oculto se extiende aproximadamente 6.000 kilómetros, casi igual al Amazonas superficial. Sin embargo, su flujo es muy diferente. El Hamza se mueve lentamente, solo 150 metros por año, transportando aguas cálidas y densas hacia el Atlántico. Su ancho impresionante llega a más de 400 kilómetros. Aunque no es río visible, su descubrimiento demostró que bajo la selva existe sistema hidrológico tan complejo como el superficial, formado por capas de rocas, sedimentos y corrientes invisibles. El tapir cuara es criatura semiacuática, descrita por pueblos amazónicos como mezcla entre tapir y jaguar, que habita zonas pantanosas y ríos profundos, cazando de noche y desapareciendo sin rastro. Su cuerpo grande tiene piel oscura brillante y ojos que emiten resplandor rojizo al emerger del agua. Viajeros en pequeñas canoas aseguran haber sentido algo enorme golpeando embarcaciones desde abajo, intentando volcarlas. Testigos mencionan gritos parecidos al llanto femenino antes de cada ataque, razón por la que también se le llama tapir ninfa. Ancianos explican que es espíritu de cazador maldito por dioses del río. Investigadores y pescadores han encontrado huellas grandes cerca de orillas donde el barro queda removido, pero nunca han visto al animal claramente. Desde finales del siglo XIX, existen relatos de exploradores y misioneros que afirman haber visto criaturas reptilianas gigantes en pantanos y lagunas amazónicas, describiendo animales con cuerpo alargado, cuello largo y movimientos lentos, muy parecidos a saurópodos prehistóricos. El explorador suizo Franz Hermann Schmidt, en 1907, afirmó haber visto un ser de más de 10 metros que emergió del río Purus en Brasil antes de desaparecer bajo el agua. En los 1940s, misioneros en Pará hablaron de reptil de cuello largo que destrozaba canoas durante la noche. Curiosamente, en la región amazónica sí se han encontrado fósiles reales de dinosaurios como el Amazonsaurus maranhensis y el Oxalaia quilombensis. Aunque la ciencia niega existencia de dinosaurios vivos, las historias de neodinosaurios persisten. En el corazón amazónico, chamanes preparan ayahuasca, bebida ancestral hecha de liana Banisteriopsis caapi y otras plantas del bosque. Durante siglos ha sido usada por pueblos indígenas para conectarse con el mundo espiritual, sanar enfermedades y recibir visiones. Su efecto es poderoso, provocando estado alterado de conciencia que, según chamanes, permite ver más allá del plano físico. Muchos aseguran que durante la ceremonia pueden comunicarse con espíritus del bosque o recibir mensajes de antepasados. En años recientes ha llamado atención de científicos y viajeros mundiales interesados en sus efectos psicológicos y curativos. Sin embargo, para indígenas no es droga ni experiencia recreativa, sino rito de respeto y aprendizaje. Cada sesión se realiza bajo guía de curandero experimentado, conocido como ayahuasquero. Entre 1912 y 1922, ocurrió uno de los episodios más oscuros en historia amazónica. En la región del río Putumayo, entre Perú y Colombia, la Peruvian Amazon Company, dedicada a extracción de caucho, esclavizó y exterminó a miles de indígenas nativos. Los trabajadores eran forzados a recolectar látex bajo castigos inhumanos. Quienes se negaban eran torturados, mutilados o ejecutados públicamente. Se estima más de 40.000 personas asesinadas durante esa década. Las denuncias llegaron a periodistas británicos y misioneros que documentaron atrocidades y las dieron a conocer al mundo, bautizando el suceso como el infierno del Putumayo.
Investigaciones internacionales revelaron actos de crueldad inimaginables impulsados por ambición del comercio cauchero. La empresa fue finalmente disuelta, pero el daño estaba hecho y los pueblos indígenas del Putumayo quedaron marcados por dolor y pérdida. Escondida entre Ecuador y Perú, bajo espesura amazónica, se encuentra la enigmática Cueva de los Tallos, nombrada por aves nocturnas que la habitan. Fue popularizada en los 70s cuando investigador húngaro János Moric afirmó haber encontrado túneles artificiales y planchas metálicas con inscripciones desconocidas que, según él, pertenecían a civilización antigua o incluso extraterrestre. En 1976, expedición internacional dirigida por explorador británico Stanley Hall y con participación del astronauta Neil Armstrong, intentó verificar el hallazgo, pero no se encontraron pruebas de supuestos artefactos. Aún así, teorías continúan. Algunos aseguran que bajo los tallos se oculta red subterránea conectando todo el continente sudamericano, mientras otros creen que es refugio de conocimiento perdido. Indígenas consideran la cueva lugar sagrado y advierten que solo iniciados pueden entrar sin riesgo. Percy Fawcett no solo buscó ciudades perdidas, también aseguró haber encontrado criaturas humanas que parecían venir de otra época. En sus diarios relató encuentro con los Maricoxi, tribu salvaje y peluda viviendo en zonas más remotas de Mato Grosso, Brasil. Según su descripción, eran hombres grandes, de rostro ancho y cubiertos de vello, que emitían gruñidos en lugar de hablar. Fawcett afirmó que lo atacaron con arcos y flechas rudimentarias, obligándolo a huir. Los llamó hombres primitivos, como eslabón perdido entre humanos y bestias. Años después, otros exploradores mencionaron haber visto figuras parecidas moverse entre árboles, aunque nunca pudieron acercarse. Para algunos investigadores, podría tratarse de tribus aisladas o malentendidos culturales, pero otros sostienen que Fawcett se topó con algo diferente, tal vez especie humana desconocida. El 24 de diciembre de 1971, avión de aerolínea peruana Lanza volaba desde Lima hacia Pucallpa con 92 personas a bordo. Sobre la selva amazónica fue alcanzado por rayo durante tormenta y se partió en dos a más de 2.000 metros de altura. De todos los pasajeros, solo una joven de 17 años, llamada Juliane Köpke, sobrevivió, cayendo al vacío sujetada a su asiento, y las ramas amortiguaron el impacto. Herida y desorientada, Juliane caminó 10 días sola por la jungla, alimentándose de dulces encontrados entre restos del avión y siguiendo sonido de arroyo hasta hallar una choza donde fue rescatada por pobladores locales. Su historia se convirtió en una de las hazañas de supervivencia más impresionantes del siglo XX. Años después, se convirtió en bióloga y regresó al lugar del accidente para rendir homenaje a las víctimas. A principios del siglo XX, explorador suizo François Delois dirigía expedición en frontera entre Colombia y Venezuela cuando hizo hallazgo desconcertante. Según relato, su grupo fue atacado por dos criaturas similares a monos, pero mucho más grandes, sin cola y con rasgos casi humanos. Una fue abatida, y Lois tomó famosa fotografía donde supuesto ser aparece sentado sobre caja de madera. Lo llamó Mono de Lois. Según observaciones, medía alrededor de unos 60 metros, tenía 32 dientes y caminaba erguido, algo inusual en primates continentales. La imagen generó gran polémica. Algunos científicos la consideraron farsa, mientras otros creyeron que podría tratarse de especie desconocida de homínido americano. El cuerpo del animal se perdió y nunca fue analizado, aumentando el misterio. Décadas después, investigadores sugirieron que podría haber sido mono araña grande sin cola, pero la falta de pruebas mantiene la duda abierta.
En 1969, fotógrafo estadounidense Loren McIntyre, conocido por trabajos para National Geographic, se internó en selva del Alto Amazonas entre Perú y Brasil para documentar tribu no contactada llamada Los Mayoruna. Durante expedición, se separó de su equipo y fue rodeado por indígenas que nunca habían visto hombre blanco. McIntyre pasó varios días con ellos sin poder comunicarse por palabras, pero comenzó a sentir algo extraño. Entendía lo que el jefe decía sin oír su voz. Afirmó que podía escuchar pensamientos, especie de comunicación mental o lenguaje silencioso que llamó el otro lenguaje. A través de esta conexión, el líder le habría mostrado visiones del pasado, enseñándole que la selva tenía memoria. Años más tarde, McIntyre relató su experiencia en entrevistas, y su historia inspiró libros y documentales. Algunos creen que fue caso de telepatía real, otros lo atribuyen al aislamiento extremo y sugestión mental. Sea lo que sea, aquel encuentro dejó claro que en el corazón del Amazonas existen formas de comunicación que van más allá de lo que la ciencia puede explicar. Estos son los secretos del Amazonas que pocos se atreven a contar. Si quieres más icebergs que te hagan cuestionar la realidad, suscríbete a Mente Curiosa. La próxima vez nos hundiremos aún más profundo.